Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Evidentemente, si en el vídeo anterior hemos hablado de cómo se formaba el colesterol y de su biosíntesis, hay que hablar de la formación de otros compuestos a partir del colesterol. Las hormonas esteroideas son muy importantes, ya que la síntesis de hormonas esteroideas requiere de la eliminación de alguno o de todos los carbonos de la cadena lateral del carbono 17 del anillo del colesterol. La eliminación de esta cadena lateral tiene lugar en las mitocondrias de los tejidos productores de esteroides, implicando la hidroxilación del carbono 20 y el carbono 22 seguida de la rotura del enlace entre ellos para dar la pregnenolona. Esto significa que todas las reacciones de hidroxilación y oxigenación de la síntesis de hormonas esteroideas están catalizadas por oxidasas de función mixta. En el caso de los ácidos biliares, también importantes y partidos o de punto de origen del colesterol, se sintetizan porque son derivados esteroideos con propiedades detergentes que emulsionan los lípidos en el intestino reduciendo su tensión superficial, facilitando así la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Se sintetizan en principio en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar formando la bilis. Contienen, por tanto, sales biliares, colesterol, fosfolípidos y pigmentos biliares como la bilirrubina o biliverdina y se transportan al intestino a través del conducto biliar. Los ácidos biliares primarios más importantes son el cólico y el skenodesoxicólico y se conjugan con glicina o taurina para originar las sales biliares. La síntesis de ácidos biliares implica también una serie de hidroxilaciones catabolizadas por oxidasas de función mixta, como la P450 microsomales, y la etapa limitante del proceso es la primera reacción que implica la conversión del colesterol en 7-alfa hidrocolesterol, catalizada por la enzima de la 7-alfa hidroxilasa. Las sales biliares normalmente se segregan del intestino delgado superior, donde las sales biliares se segregan al intestino delgado superior, donde ejercen su acción y posteriormente se reabsorben en el ilion mediante el cotransporte con el sodio. Vuelven de nuevo hasta el hígado en un 98-99% a través de la vena porta para reutilizarse en esa circulación enterohepática. Las moléculas normalmente de las sales biliares también se reciclan unas 18 veces antes de ser finalmente eliminadas por las heces, y el mecanismo más importante para degradar y eliminar el colesterol es su conversión en ácidos biliares. También he de decir que el isopentenilpirofosfato es el precursor de vitaminas que venían de origen lipogénico, como es el caso de vitamina A y K o pigmentos vegetales como los carotenos, el dolicol y la ubiquinona. ¿Vale? Esto como recordatorio por ahí que es importante. También he de deciros que se me ha olvidado, pero la formación de las hormonas esteroideas, que la he comentado como un poco por encima, os la comento por encima porque luego la iremos viendo. Yo juraría que lo tengo muy bien desarrollado, como ya os he comentado otras veces en el tema de neuroendocrino, que ya os la contaré en su momento, y ahí hablaremos muchísimo más de las hormonas, su síntesis, de dónde vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Como es muy largo, no lo voy a comentar aquí porque creo que no corresponde. Esto es un poco introductorio a la bioquímica metabólica para que os hagáis una idea de todo lo que hay detrás, pero realmente esto son pinceladas muy superficiales para todo lo que viene y para todo lo que vendrá. Las patologías asociadas al metabolismo lipídico es lo que vamos a intentar ver ahora. Si bien es verdad que se pueden subdividir dependiendo de los puntos donde hemos ido estudiando el metabolismo lipídico, que como habéis visto es muy amplio, tenemos que hablar de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas en primer lugar, que serían las hiperlipoproteinemias, que son conocidas por ser el acúmulo de una o varias lipoproteínas. Dependiendo de las clases
digamos que hay una clasificación que hizo Fredrickson, un hombre que estudió mucho sobre este tipo de enfermedades, y las clasificó en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y otra categoría más que se ha incluido también en este ámbito. Las hiperlipoproteinemias de tipo 1 son conocidas por hiperkilomicronemias familiares o déficit de LPL familiar. ¿Qué significa? Que sus características como enfermedades que tienen hipertrigliceridemia, estas personas, es decir, tienen exceso de triglicéridos y son valores bajos, por tanto, de LDL y HDL. Normalmente, la lipoproteína acumulada, como os podréis imaginar, son los kilomicrones y lo que hacen es, como digo, tener déficit de la LPL, de la producción de LPL anormal, que también se puede encontrar, o el déficit de la ApoC2, de la cual ya hablamos. El tipo 2A es conocida por la hipercolesterolemia familiar, que quizás os suene porque es una hipercolesterolemia, normalmente lo característico en ella, y la lipoproteína acumulada es la LDL. ¿Qué ocurre con esto? Es una de las cosas más típicas, es de herencia autosómica dominante, por eso normalmente la tienen todos los miembros de la familia, y lo que implica es un fallo en el receptor de LDL, normalmente en biosíntesis reducida o defectuosa de ese receptor, en el transporte reducido o defectuoso del receptor desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, una unión anómala de los LDL por el receptor, una internalización anómala de las LDL por el receptor, etc. Las tipo 2B son conocidas por ser hiperlipemias familiares combinadas. Este tipo de enfermedades dan también característicamente hipercolesterolemia, pero no se acumula solamente la lipoproteína LDL, sino también la VLDL. Además, el defecto en el receptor de LDL, hay también una síntesis muy aumentada del VLDL y también está asociada de manera autosómica dominante en la herencia. El tipo 3, que es conocida como la disbeta-lipoproteinemia familiar o enfermedad beta ancha o la deficiencia en ApoE, también llamada así, es la hipercolesterolemia que se produce por acumulación de la lipoproteína como los kilomicrones, el VLDL y el IDL, además de una variación que es la beta-VLDL. Es muy heterogénica y esta enfermedad concretamente es una alteración en la síntesis del ApoE, generalmente que está presente en 3 isoformas, de manera que solo tienen la ApoE2, que es una de sus isoformas, y esta no interacciona además con el receptor E, por lo que es una herencia autosómica recesiva y se ve afectando, como decía antes, a todos los miembros de todas las generaciones, o es muy raro que te libres, por decirlo así. El tipo 4 es la hipertrigliceridemia familiar, que esta es la más frecuente de todas las hiperlipoproteinemias que se conocen, porque lo que produce es una hipertrigliceridemia producida por el aumento de colesterol a expensas de las VLDL, que son la lipoproteína acumulada. El riesgo moderado de procesos coronariopáticos y que se relaciona además con obesidad y con diabetes tipo 2 también la hacen que sea normalmente la más común. La sobreproducción de VLDL es también el gran problema o el defecto que tienen estas personas y también se da por herencia autosómica dominante. La tipo 5 es la hiperlipemia mixta familiar, que es una hipertrigliceridemia que se produce en la acumulación de kilomicrones y VLDL. Esa escasa actividad de la LPL con mayor producción de VLDL hepáticas es lo que produce al final el defecto en estas personas. Y el otro tipo, que no está clasificado como tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿vale? Solamente se le conoce así, es el hiperalfa-lipoproteinemia familiar. En apariencia es beneficiosa para la salud y para la longevidad porque lo que estamos acumulando en este caso es la lipoproteína HDL, que os acordáis que era el colesterol sano. Bueno, pues también esta es de herencia autosómica dominante. Es la única que merece la pena si acaso que se herede, porque todas las demás producen problemas, pero esta en concreto no. Y eso es algo muy curioso. Las hipolipoproteinemias, que serían la parte contraria de estas enfermedades, serían el déficit de una o varias lipoproteínas. Por ejemplo, las abeta-lipoproteinemias o síndrome de
Cornwell es una herencia autosómica recesiva la que la domina y es un trastorno raro que se debe a mutaciones en el gen MTP que codifica para una proteína microsomal de transferencia de triglicéridos. Existe un déficit en esa síntesis del ApoB que hace que haya ausencia de quilomicrones, VLDL y el LDL también. Ese acúmulo de grasas en el enterocito por una mala absorción también está asociado y es característica de la presencia de acantocitos o consecuencia de la acción de la LCAD sobre los eritrocitos, también dicho de otra forma. Los pacientes desarrollan de esta forma retinitis pigmentaria y ataxia por déficit vitamínico. Otro problema es la analfa-lipoproteína o enfermedad de Tangier, que es una enfermedad autosómica recesiva. La mutación en un gen que codifica para la proteína transportadora ABCC1, que facilitaba la transferencia de colesterol hacia las HDLs, hace que el acúmulo de ésteres de colesterol en diversos órganos y la deficiencia de HDL sean el problema, así que se produce una disminución severa o déficit de la ApoA1 y asociado también con otros procesos como la hepatomegalia. Las alteraciones de la oxidación de los ácidos grasos también son importantes dentro del metabolismo lipídico. Por ejemplo, la deficiencia de la carnitina, la que habíamos hablado que era súper importante en todos esos procesos de asimilación y de entrada, por supuesto, en muchos casos de las condiciones lipídicas, ¿no?, dentro de la mitocondria para poder ser utilizadas como fuente de energía. Bueno, pues fijaos si es importante que la deficiencia de carnitina también se asocia con calambres musculares por todos los procesos que ya contamos que tiene también que ver con el proceso de la contracción muscular y demás, y las hipoglucemias graves debido también en parte a que no se está haciendo un uso adecuado de las condiciones de los lípidos y de su metabolismo, ¿no? Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.